y vamos a hacer una breve formación en relación con el módulo de empleado y cómo personalizarlo. Bien, el módulo de empleado es básicamente la pestaña de inicio en la que van a estar el resumen de nuestros datos y de nuestra actividad en Zoho People. Para ello vamos a tener sobre todo tres apartados principales. El primero es el personalizador de pestañas. Aquí vamos a poder elegir qué pestañas podemos ver. Por ejemplo, podríamos añadir la pestaña de fuentes, que nos va a decir más o menos los cambios que va a ir experimentando nuestro perfil, si nos dan una aprobación, si nos conceden un permiso. Por otro lado, la de perfil sería aquella que tiene nuestros datos personales y después tendríamos, pues, por ejemplo, aprobaciones para comprobar de forma rápida si nos han aprobado alguna solicitud, alguna consulta. Lo mismo con los permisos, que esto sería un resumen donde veríamos los permisos que tenemos pendientes, los permisos, los días de permiso que todavía podemos coger, además de que nos otorgaría un acceso bastante rápido a la propia solicitud, a la propia aplicación de estos permisos. Bien. En relación a la asistencia, pues tendremos un resumen de asistencia, un registro de tiempo, los partes de horas, etcétera, etcétera. Una serie de situaciones, una serie de pestañas que, según nuestra necesidad, pueden estar de fácil acceso o no ser necesarias. Bien, después de esto tendríamos las opciones adicionales. La primera sería las preferencias personales. Esto lo que nos permitiría sería, pues por ejemplo, personalizarnos un poco el perfil, eligiendo la foto de fondo. Podríamos también elegir qué foto queremos tener aquí, y de la misma forma pues podemos elegir la región en la que nos encontramos, nuestra zona horaria y el idioma en el que queremos Zoho. También podemos otorgar algunos permisos, como si no queremos tener público nuestro cumpleaños o nuestra fecha nuestro número de teléfono. También podemos personalizar las notificaciones, por ejemplo, que me notifique cuando alguien me menciona, que me notifique cuando alguien envía un mensaje al departamento, etcétera, etcétera. También tendríamos la delegación, que lo que permite sería reasignar aprobaciones de un empleado a otro durante un periodo de tiempo específico. Básicamente esto lo que haría sería que si, por ejemplo, yo me ocupo de algún tipo de aprobaciones, yo podría delegar en otro compañero y darle tanto la fecha de tiempo en la que va a poder hacer esto como a quien va a ser notificado. Bien, hecho esto, ya podríamos irnos a la última de las opciones, que sería la de ver el perfil. Aquí tendríamos los datos que saldrían en la pestaña de perfil y comprobar, por ejemplo, si son correctos, si la fecha de nacimiento está bien, si, por ejemplo, tenemos todos los datos en orden, si, por ejemplo, pues, nuestra extensión es la correcta, nuestro rol es el correcto, etcétera, etcétera. Una vez tengamos esto en orden, o si por ejemplo decimos, oye, es que mi fecha de nacimiento, o sea, mi ubicación no es Italia, mi ubicación es España, pues entonces la podemos otorgar de esta forma. Ya tendríamos cambiado y ahora nuestra ubicación dentro de Zoho ya sería España. Bien, y básicamente el módulo de empleado se personalizaría en base a estos tres campos que os he mencionado. Y nada más por hoy. Muchas gracias.